Pasé 12 años comiendo frijoles fríos de lata en un sótano, convencido de que era demasiado peligroso para vivir arriba con la gente normal. Mi madrastra, Vera, me decía todos los días que estaba mentalmente perturbado, que el mundo no era seguro para alguien como yo. Aseguraba que tenía episodios en los que perdía la conciencia y hacía daño sin recordarlo, que los médicos habían confirmado que era inestable después de la muerte de mis padres. Pero el verdadero impacto llegó cuando escapé con 18 años y descubrí que había estado cobrando los cheques de la herencia de mi madre muerta durante todo ese tiempo. $20,000 al mes durante 12 años. Todo mientras el mundo creía que yo estaba muerto. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando. Mi nombre es Dustin Kalewa. Y hace 3 meses no era más que un fantasma viviendo bajo el suelo de una mujer que se hacía llamar mi protectora. Vera Utechkins se casó con mi padre cuando yo tenía 6 años, apenas 2 semanas antes de que él muriera en un accidente de coche junto a mi madre biológica. Ella se convirtió en mi tutora por defecto. La única familia que me quedaba, o eso me repetía. Tenía una manera de hablar que hacía que todo sonara como un hecho médico indiscutible. Tu condición requiere aislamiento, Dustin. Los episodios están empeorando. La semana pasada casi mataste al gato de la vecina. ¿No lo recuerdas? Nunca recordaba nada. ¿Pero por qué habría de mentirme? El sótano donde me mantenía tenía exactamente 87 bloques de cemento en la pared norte. Los conté cada mañana durante 12 años, como una oración o un castigo. Nunca estuve seguro de cuál de las dos. Había una pequeña ventana cerca del techo, pintada de negro desde afuera, que dejaba entrar la luz justa para saber si era de día o de noche. Vera instaló un retrete químico en una esquina, que vaciaba una vez a la semana, siempre con guantes gruesos de goma, como si yo estuviera contaminado. Un lavabo oxidado goteaba sin parar, 27 gotas por minuto. Lo sé porque también las conté. Traía comida una vez al día, siempre la misma rotación. Los lunes frijoles en lata y pan blanco. Los martes, una sopa que sospechaba venía de algún comedor social. Los miércoles, sándwiches de mantequilla de cacahuate. Los jueves, otra vez frijoles. Los viernes eran día especial, lo que significaba que quizá el sándwich tenía mermelada. Los fines de semana eran sobras al azar de lo que ella comía arriba. Aprendí a saborear cada bocado, incluso cuando el pan tenía moho, porque el hambre era la única sensación que me recordaba que seguía vivo. Suerte tienes de que no te envíe a una institución, decía Vera, dejando la bandeja justo dentro de la puerta. Nunca se adentraba más de 1 metro en el sótano. ¿Sabes lo que les hacen a los casos violentos como tú en esos sitios? Terapia electroconvulsiva, camisas de fuerza, medicamentos que dejan el cerebro hecho puré. Pero yo te protejo, Dustin. Te mantengo aquí abajo, donde no puedes herir a nadie y nadie puede herirte. Las mentiras estaban tan meticulosamente construidas que yo las creí por completo. Me mostraba informes médicos falsificados del Dr. Brennan, quien supuestamente me evaluaba cada mes sin haberme visto jamás. Los informes describían episodios violentos que yo no recordaba, deterioro mental progresivo y recomendaciones de aislamiento indefinido. Incluso creó cartas falsas de vecinos preocupados, agradeciéndole por manejar mi situación con tanta discreción. La señora Henderson, de 2 casas más allá, volvió a escribir, decía. Dice que aún tiene pesadillas desde aquella noche en que te encontró en su jardín sosteniendo ese cuchillo. ¿De verdad no lo recuerdas? Yo negaba con la cabeza, aterrado de mí mismo, agradecido por la puerta cerrada que me mantenía lejos del mundo. Algunas noches me quedaba despierto imaginando qué clase de monstruo vivía dentro de mí, qué oscuridad se apoderaba de mi mente cuando tenía esos supuestos apagones. Observaba mis manos en la penumbra, buscando algún rastro de violencia, encontrando solo los cortes y moretones de vivir entre concreto y sombras. El sótano se convirtió en mi universo entero, 6 metros por 4 metros y medio de cemento húmedo y desesperación. Hacía flexiones sobre el suelo frío hasta que los brazos me fallaban, solo para sentir algo que no fuera vacío.
Trazaba letras en el polvo, enseñándome a escribir con los viejos libros de texto que arrojó abajo durante mi primer año. Eran de la década de los 80, desactualizados y dañados por la humedad. Pero se convirtieron en mis maestros, mis amigos, mi escape. Leí sobre una historia de los Estados Unidos que terminaba antes de que yo naciera. Aprendí matemáticas que no pasaban de álgebra básica. Estudié ciencia en libros que todavía consideraban a Plutón un planeta. Cuando escuchaba voces del vecindario a través de las paredes delgadas, Vera subía el volumen de una vieja radio que solo captaba estática y una emisora evangélica. El muchacho Utechkins, está en un centro especial al norte, la oí decir una vez durante una barbacoa de verano. El olor de la carne asada se coló por la ventana pintada, y yo presioné mi rostro contra la pared solo para imaginar lo que sería sentirme normal. El pobrecito nunca se recuperó de perder a sus padres. Lo visitamos cuando podemos, pero los doctores dicen que ver caras conocidas podría desencadenar otro episodio. Era tan convincente que a veces me descubrí sintiéndome agradecido. Al menos no estaba en una institución. Al menos tenía libros. Al menos ella no permitía que lastimara a nadie durante mis apagones. El síndrome de Estocolmo era tan completo que me disculpaba cuando el retrete se desbordaba, cuando me enfermaba por la comida en mal estado, cuando crecía demasiado para la ropa de niño que ocasionalmente arrojaba al sótano. Pero todo, cada una de esas mentiras cuidadosamente construidas, empezó a desmoronarse la mañana de mi cumpleaños número 18. Ese fue el día en que Vera cometió su primer error. El día en que se volvió codiciosa. El día en que descubrí que el verdadero monstruo de esa casa nunca había sido el que estaba encerrado en el sótano. Mi nombre es Dustin Kalewa, y hasta hace 3 meses creía que era mentalmente peligroso. No violento exactamente, pero Vera decía que tenía episodios en los que perdía la conciencia y hería a personas sin recordarlo. Decía que los médicos lo habían confirmado después del accidente de mis padres cuando yo tenía 6 años. La forma en que lo explicaba tenía perfecto sentido médico. Trastorno psiquiátrico postraumático con episodios disociativos. Leía en voz alta de unos papeles que parecían oficiales. El paciente representa un peligro extremo para sí mismo y para otros durante los estados de desconexión mental. Se recomienda aislamiento supervisado indefinido. Vera se casó con mi padre apenas 2 semanas antes del accidente. Siempre me recordaba lo generosa que había sido al aceptar a un niño perturbado que ni siquiera era suyo. La mayoría te habría enviado a una institución, Dustin, decía mientras bajaba mi comida diaria, generalmente comida enlatada y galletas saladas. Pero yo te mantengo seguro aquí abajo, lejos de la gente a la que podrías herir. Deberías agradecerlo. El Estado quería encerrarte en un pabellón psiquiátrico de máxima seguridad después de lo que le hiciste a esa maestra. ¿Qué maestra? Yo no tenía memoria de ninguna maestra, pero el informe policial que me mostró describía con detalle cómo el pequeño Dustin Kalewa, de 6 años, había atacado a la señora Peterson con unas tijeras durante una sesión de terapia por duelo. El informe estaba sellado, firmado, oficial. ¿Cómo podía discutir con pruebas que no recordaba? El sótano no estaba completamente a oscuras. Esa pequeña ventana cerca del techo, pintada de negro desde afuera, dejaba entrar lo justo para diferenciar el día de la noche. Vera había instalado un retrete y un lavabo en la esquina. Dijo que unos viejos libros de texto de los años 80 eran más que suficientes para alguien en mi condición, y había colocado un colchón en el suelo que olía permanentemente a moho. Ella bajaba una vez al día con comida, siempre cerrando la pesada puerta con llave. El cerrojo hacía clic 3 veces. Clic, clic, clic. Ese sonido se convirtió en el ritmo de mi encarcelamiento. Me enseñé a leer con aquellos libros viejos, matemáticas, ciencia básica, historia que terminaba alrededor de 1985. Las páginas estaban amarillas y rasgadas, pero se convirtieron en mi única conexión con la educación. Memoricé capítulos enteros sobre la Guerra de la Independencia, resolví los mismos problemas de geometría cientos de veces, leí sobre planetas, átomos y células hasta poder recitar fragmentos palabra por palabra.
Cuando las voces de los vecinos se filtraban por las paredes durante las barbacoas de verano, Vera encendía la vieja radio para ahogarlas. Estática y sermones, eso era todo lo que reproducía. Pero a veces, entre el ruido blanco, alcanzaba a oír pequeños fragmentos de música y me preguntaba cómo sonaría el mundo en ese momento. El chico Utechkins, está en un centro especial en el norte, la escuché decir una vez a través de la rejilla de ventilación. Pobre criatura. Problemas mentales después de que murieron sus padres. Lo visitamos cuando podemos, pero los doctores dicen que podrían pasar años antes de que esté lo suficientemente estable para recibir visitas en casa. Solo estamos rezando por un milagro. Los vecinos debían creérselo por completo, porque a veces los oía elogiar el sacrificio de Vera. «Eres una santa por cargar con ese peso», le dijo una vez la señora Chen, la vecina de al lado. La mayoría habría dejado que el Estado se ocupara. «La familia es la familia», respondió Vera. Aunque no sea de mi sangre, le hice una promesa a su padre. Cuidaré de Dustin el tiempo que sea necesario. Incluso me mostraba cartas falsas de aquel supuesto centro donde vivía, Instituto Psiquiátrico Clearwater para jóvenes con problemas, decía una de ellas. Las cartas describían mi progreso en términos que sonaban desesperanzadores. Paciente continúa mostrando tendencias violentas. Ajustes de medicación en curso. Visitas familiares no recomendadas por el momento. Cada carta estaba firmada por distintos doctores, con firmas casi ilegibles que podían decir cualquier cosa. Yo creía cada palabra. ¿Por qué no habría de hacerlo? Ella era la única persona que había visto en 12 años. Controlaba mi comida, mi agua, mi papel higiénico, todo. Cuando me decía que había atacado al cartero durante uno de mis apagones, me disculpaba por algo que no recordaba. Cuando aseguraba que el vecindario había firmado una petición para expulsarme después de que supuestamente maté al perro de alguien, lloraba por un animal que jamás había visto. El sótano se convirtió en mi mundo entero, 6 metros por 4 metros y medio de concreto y sombras. Las paredes estaban pintadas de gris, aunque la pintura se había desprendido en láminas que parecían piel muerta. Hacía flexiones para no perder la cordura, trazaba patrones en el polvo y hablaba conmigo mismo solo para escuchar una voz humana. Creé amigos imaginarios basados en los autores de mis libros. El señor Harrison, autor del libro de biología, se convirtió en mi profesor de ciencia. La señora Franklin, autora del libro de historia, se volvió mi confidente. Eran las únicas relaciones estables que tenía. Algunos días me preguntaba si tal vez si era peligroso. Quizá esos apagones que ella describía eran reales y yo simplemente no podía recordarlos. Vera me mostraba arañazos en sus brazos, moretones en su cuello y decía: «Tú hiciste esto anoche, Dustin. ¿No recuerdas haber intentado estrangularme? Por eso debes quedarte aquí abajo. Imagina que le hicieras esto a un niño». La culpa era devastadora. Me quedaba mirando mis manos durante horas, preguntándome de qué eran capaces, qué monstruo vivía dentro de mí que solo aparecía en los momentos oscuros que mi mente borraba. Empecé a temerme a mí mismo más de lo que temía al sótano. Al menos las paredes no podían hacer daño. Al menos el concreto y las sombras mantenían al mundo a salvo de lo que yo pudiera ser durante mis episodios. Esta fue mi realidad durante 12 años. 4.380 días creyendo que era demasiado peligroso para merecer la luz del sol, demasiado roto para tener contacto humano, demasiado dañado para soñar con la libertad. Pero la verdad era mucho peor que cualquier enfermedad mental imaginable. Todo cambió la mañana de mi cumpleaños número 18. Vera bajó con su bandeja habitual de comida, pero algo era distinto. Estaba nerviosa, consultando su reloj una y otra vez, y sus manos temblaban cuando dejó la bandeja metálica. Los frijoles estaban fríos como siempre, pero ese día había añadido un pequeño pastelito con una sola vela apagada. «Escucha con atención, Dustin», dijo, dejando la bandeja con más fuerza de la habitual. El metal resonó contra las paredes de concreto. «Va a haber algunos cambios. Ahora tienes 18 años.
lo que significa que ciertas cuestiones legales cambian. He arreglado para que te transfieran a un centro permanente la próxima semana. ¿Permanente? Mi voz se quebró. Apenas la usaba excepto para responder sus preguntas básicas. Aquella palabra se sintió como una sentencia de muerte. Es lo mejor. Tendrás doctores, medicación, atención adecuada. No me miraba a los ojos. Fijaba la vista en un punto justo por encima de mi cabeza. La camioneta viene el martes por la mañana. No lo hagas difícil. Pero dijiste que estaba mejorando. El mes pasado dijiste que los episodios eran menos frecuentes. Mis manos comenzaron a temblar. 12 años en ese sótano de pronto parecieron un paraíso comparado con cualquier institución a la que quisiera enviarme. Te mentí para no herirte, respondió. Estás empeorando, Dustin. La semana pasada, de alguna manera saliste y atacaste al hijo del señor Patterson. Al muchacho le hicieron 15 puntos. La única razón por la que no estás en la cárcel es porque los convencí de que eres mentalmente incompetente. El hijo del señor Patterson. Yo había escuchado a unos chicos jugar baloncesto ayer mismo en la casa de al lado. Sonaban bien, riendo y discutiendo por las puntuaciones, pero la duda se me coló como siempre. Tal vez tenían otro hijo. Tal vez si había lastimado a alguien. Cuando se fue, el pánico me consumió. Un centro permanente significaba no tener esperanza de mejorar, ni de vivir una vida normal. Significaba cerraduras más fuertes, doctores reales que quizá verían lo que fuera que estaba mal en mí, medicaciones que apagarían mi mente hasta no permitirme leer ni un libro. Pero lo peor era algo en su voz, una especie de alivio, de entusiasmo. Como si por fin estuviera deshaciéndose de una carga. Esa noche la escuché por el teléfono a través de la rejilla de ventilación. Debió pensar que yo dormía. O quizá ya no le importaba, porque yo desaparecería en 4 días. Su voz viajó por los conductos más clara que nunca. Sí, el martes por la mañana. Él no sospecha nada. Una vez esté internado con el papeleo que preparé, los cheques mensuales del fideicomiso seguirán llegando para mí como su tutora permanente. La evaluación psiquiátrica que el Dr. Brennan falsificó hace 12 años resistirá cualquier revisión. Dr. Brennan. Falsificó. Fideicomiso. Cheques mensuales. Las palabras giraron en mi mente como un torbellino, destrozando todo lo que creía saber. Presioné mi oído contra la rejilla, con el corazón latiendo tan fuerte que temí que lo escuchara desde arriba. 20.000 al mes durante 12 años. Roger, ¿sabes lo que he sacrificado manteniendo a ese chico encerrado? Pero la herencia de su madre lo vale. Otros 40 años de pagos cuando quede institucionalizado y mi vida estará resuelta. ¿La herencia de mi madre? Pero ella murió cuando yo tenía 6 años, junto con mi padre, ¿no? Mi cabeza giraba intentando encajar fragmentos de memoria de antes del sótano. Recordé la risa de mi madre, el modo en que olía a vainilla, como me leía todas las noches antes de dormir. Pero Vera decía que había muerto al instante en el accidente. El testamento original especificaba que el dinero iría para Dustin al cumplir 18, continuó Vera. Pero si es mentalmente incompetente, yo sigo siendo la administradora del fideicomiso indefinidamente. Lo mejor de todo es que el bufete que maneja el fideicomiso cree que ha estado muerto durante 12 años. Han estado enviando cheques para su obra benéfica conmemorativa, la que yo misma creé. Una vez esté en la institución bajo un nombre falso, no habrá forma de que lo conecten con la herencia de los Calewa. Herencia Calewa. Obra benéfica conmemorativa. Nombre falso. Cada frase me golpeó como un impacto físico. Me dejé caer contra la pared, con las piernas demasiado débiles para mantenerme en pie. Todo era una mentira. Absolutamente todo lo que me había dicho durante 12 años era una completa invención. ¿Y qué hay de las verdaderas órdenes psiquiátricas? Preguntó la voz al otro lado del teléfono. Ahora reconocía esa voz. Era Roger, su novio, que a veces se quedaba a dormir. Lo había escuchado reír con ella arriba,
bebiendo vino, mientras yo comía frijoles fríos bajo sus pies. Brennan se encargará, respondió Vera. Ha estado escribiendo evaluaciones falsas durante años. Una más no importará. El chico está tan lavado del cerebro que probablemente confirmará cualquier síntoma que le digamos que tiene. Ayer le dije que mató a un perro y se pasó 20 minutos pidiéndome perdón. Ambos rieron. El sonido me revolvió el estómago. Yo había llorado por ese perro. Había tenido pesadillas creyendo que había hecho daño a un animal inocente. Lo añadí a mi lista de pecados, las razones por las que creía merecer estar encerrado. La institución en México lo aceptará por 5.000 al mes en efectivo. Sin preguntas, sin atención médica real, solo una cama y suficiente medicación para mantenerlo tranquilo. Eso nos deja 15.000 de ganancia al mes, más lo que he ahorrado todos estos años. Roger, por fin podremos comprar esa casa en la playa en Florida. Esa noche no dormí. Cada historia que Vera me había contado se deshilachó. Cada síntoma que describió, cada apagón que juró que tenía, cada razón por la que me mantenía encerrado, todo eran mentiras. La rabia que empezó a crecer dentro de mí no era una enfermedad mental. Era claridad. Pura, afilada, una claridad cristalina que cortaba 12 años de manipulación. Durante 12 años había sido un prisionero, no un paciente. Durante 12 años me disculpé por crímenes que nunca cometí. Durante 12 años creí que yo era el monstruo, cuando el verdadero monstruo dormía plácidamente en la habitación principal, soñando con casas de playa compradas con el dinero de mi madre. Tenía 3 días para escapar, o desaparecería para siempre en alguna institución mexicana donde nadie conocería mi verdadero nombre. 3 días para salvar mi propia vida. 3 días hasta el martes. 3 días para escapar del sótano que me había retenido durante 12 años. Pero esta vez tenía algo que nunca había tenido, determinación nacida de la verdad y una rabia que quemaba 12 años de indefensión aprendida. La puerta del sótano era de madera maciza con un cerrojo que se cerraba desde afuera. Pero 12 años mirando las mismas 4 paredes significaban que conocía cada debilidad de ese lugar. Las bisagras eran antiguas, pintadas docenas de veces. El marco tenía daños por agua de una vieja filtración, lo que había dejado la madera blanda en una esquina. Me di cuenta años atrás, pero nunca pensé en aprovecharlo porque creía que merecía estar encerrado. Ahora, ese daño parecía salvación. El sábado pasó mientras probaba cada posible punto débil. Intenté la ventana primero, usando un tenedor para raspar la pintura negra, pero enseguida vi que tenía barrotes por fuera. La rejilla de ventilación era demasiado pequeña, incluso para mi cuerpo desnutrido. La puerta seguía siendo mi única opción. Pasé horas estudiándola, recorriendo el marco con los dedos, encontrando el punto exacto donde la madera estaba esponjosa y blanda. El domingo por la mañana, Vera trajo el desayuno tarde. Estaba arreglada para ir a la iglesia, usando el collar de cruz dorada que siempre llevaba cuando quería parecer respetable. «Estás muy callado», observó, desconfiada, entrecerrando los ojos mientras me estudiaba. «Solo tengo miedo del martes», murmuré, con la cabeza baja. Había aprendido que mirarla a los ojos la incomodaba. «¿Me visitarás en la institución?» Sus hombros se relajaron. «Claro, querido. Cada mes, como debe hacer una buena madre». La mentira salió de su boca con tanta facilidad que me pregunté si todavía sabía diferenciar la verdad. «Vera», dije, obligando a mi voz a quebrarse. «Siento todos los problemas que te he causado, a toda la gente que he herido. Has sido tan paciente conmigo». De verdad sonrió. La primera sonrisa genuina que le veía en años. «Eso es muy maduro de tu parte, Dustin. Los doctores del centro te ayudarán. Tal vez algún día incluso mejores». Se fue tarareando un himno, completamente convencida de que su plan funcionaba. El domingo por la noche esperé hasta las 2 de la madrugada, cuando sabía que estaba profundamente dormida. Tomaba pastillas para dormir cada noche, un hecho que conocía tras años escuchando a través de las rejillas.
Usando el tenedor que había escondido meses antes, solo para tener algo mío, pasé horas raspando la madera podrida del marco de la puerta. La madera blanda se desprendía en tiras silenciosas y húmedas. Mis dedos sangraban por las astillas, pero seguí. Para las 3 de la madrugada del lunes, había debilitado lo suficiente el marco para ver el montaje del cerrojo. Los tornillos estaban viejos, oxidados, y la madera alrededor de ellos prácticamente destruida. Tomé el picaporte y tiré con toda la fuerza que mi cuerpo desnutrido podía reunir. El marco crujió, gimió, con un suave chasquido, el montaje del cerrojo se desprendió de la madera podrida. Empujé la puerta y se abrió por primera vez en 12 años. Las escaleras del sótano parecían increíblemente empinadas. Mis piernas, débiles tras tantos años con movimiento limitado, temblaban en cada escalón. La 7ª tabla crujió con fuerza, y me quedé congelado un minuto entero escuchando si Vera se había despertado. Nada. Solo el tic-tac de un reloj de péndulo que había olvidado que existía. La casa estaba oscura, silenciosa y completamente ajena. La cocina había sido remodelada. Encimeras de granito, electrodomésticos de acero inoxidable, todo comprado con el dinero de mi madre. Fotos familiares decoraban el pasillo, pero yo no aparecía en ninguna. En su lugar, Vera posaba con Roger en todo tipo de vacaciones. Playas, montañas, cruceros, todas financiadas con mi cautiverio. Encontré el despacho de Vera con facilidad, lo había mencionado durante la llamada telefónica. La puerta estaba sin llave. Su confianza en tenerme encerrado la hacía descuidada. El escritorio estaba cubierto de papeles, y lo que encontré me revolvió el estómago. Extractos bancarios mostraban depósitos automáticos de $20,000 mensuales del fideicomiso de Elena Calegua. Mi madre se llamaba Elena. Ahora lo recordaba. Recordaba cómo escribía su nombre en cursiva en mis bolsas de almuerzo. Fotos de mis padres que jamás había visto estaban guardadas en un cajón. Mi madre cargándome de bebé, mi padre enseñándome a montar en bicicleta, los 3 en una playa que no recordaba haber visitado. Parecíamos tan felices, tan normales, tan lejanos a la historia de enfermedad mental que Vera había inventado. La carpeta titulada Documentos de internamiento de Dustin contenía evaluaciones psiquiátricas falsificadas desde hacía 12 años. La firma del Dr. Brennan aparecía en documentos que describían episodios violentos que nunca ocurrieron, medicaciones que jamás tomé, síntomas que nunca presenté. Cada falsificación era otra barra en mi jaula. Pero el documento que detuvo mi corazón estaba al final del montón. Caso de persona desaparecida. Expedientes Schur. 2012, 4478. Dustin Calegua, 6 años. Caso cerrado. Presunto muerto. Presunto muerto. El mundo creía que yo estaba muerto. La familia de mi madre, si es que existía, creía que estaba muerto. Los abogados que manejaban mi fideicomiso creían que estaba muerto. Había sido borrado de la existencia mientras vivía 6 metros bajo tierra. Tomé los documentos más importantes y los metí en una bolsa de plástico que encontré en un cajón. Extractos bancarios, el reporte de persona desaparecida, los registros médicos falsificados y una foto de mis padres. Evidencia de mi existencia y de sus crímenes. Entonces vi la cartera de Vera en el mostrador. Tomé los $60 que había dentro, el primer dinero que había tenido en mis manos, 3 billetes de 20 que se sentían como libertad. Necesitaba ropa que no me delatara como un prisionero fugado. En la lavandería encontré una bolsa de donaciones que Vera había preparado para Goodwill, unos vaqueros demasiado grandes, una camisa de franela que olía al perfume de Roger y una gorra de béisbol para ocultar mi rostro. Me cambié rápido, tirando mi ropa del sótano a la basura. De pie ante la puerta trasera, dudé. 12 años de condicionamiento me decían que yo era peligroso, que lastimaría a alguien en cuanto pusiera un pie afuera. Pero esa era la voz de Vera, no la mía. Giré el picaporte y salí al aire nocturno por primera vez desde que tenía 6 años. El mundo olía distinto a como lo recordaba, más fresco, más grande, más libre. El exterior era abrumador. Las farolas quemaban mis ojos como pequeños soles.
Los coches se movían más rápido de lo que podía imaginar, sus faros cortando la oscuridad con una intensidad que me hacía estremecer. Caminé durante kilómetros sin saber a dónde iba, solo sabiendo que debía alejarme de esa casa. Mis piernas dolían y temblaban, acostumbradas a no caminar más de 6 metros en ninguna dirección. Al amanecer, me encontré en el centro de Portland, una ciudad que ni siquiera sabía que era mi hogar. Un cartel de "Se necesita ayuda" en el edificio corporativo Rieway llamó mi atención. Puesto de conserje. Inicio inmediato. El universo parecía estar ofreciéndome un salvavidas. Entré, probablemente parecido a un fantasma con mi piel pálida y la ropa mal ajustada de la bolsa de donaciones de Vera. El gerente del edificio, el señor Torres, apenas levantó la vista de su periódico. ¿Tienes 18? Preguntó con una voz áspera por años de cigarrillos. Sí, señor. ¿Puedes empezar hoy? Sí, señor. Bien. Salario mínimo, turno nocturno, no robes nada. Los uniformes están en el armario de suministros. Las llaves del edificio están numeradas. Si la fastidias, te vas. Durante 2 semanas limpié oficinas desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la madrugada. Dormía en un armario de almacenamiento en el 3er piso, me duchaba en el baño de empleados antes de que llegara el personal y ahorraba cada centavo de mis pagos en efectivo. Nadie hacía preguntas sobre el conserje silencioso que se estremecía con los ruidos repentinos y no sabía usar un teléfono inteligente. El señor Torres me pagaba en efectivo, probablemente pensando que estaba evadiendo impuestos o evitando manutención infantil. No le importaba mientras las oficinas estuvieran limpias. Aprendí el ritmo del edificio. Los abogados trabajaban hasta tarde en el piso 20. Los contadores se iban a las 6 en el piso 10. La empresa de marketing del 15 a veces organizaba fiestas que dejaban las salas de conferencias hechas un desastre, con manchas de vino y comida de catering que yo comía en secreto cuando se iban. Todas las noches guardaba sándwiches y fruta sobrante, complementando el menú del $1 que podía pagar. Entonces llegó la noche que lo cambió todo. 15 de octubre, un jueves. Estaba limpiando el piso 20, el nivel ejecutivo del bufete Rieway Lab Firm. El nombre no significaba nada para mí cuando lo vi por primera vez. Solo otra empresa en un edificio lleno de empresas. Normalmente estaba vacío a esas horas, pero esa noche había luz bajo la puerta de la sala de conferencias principal. A veces los socios trabajaban tarde en casos importantes, así que toqué suavemente y entré con mi carrito de limpieza. «Perdón, volveré más tarde», murmuré al ver a un hombre mayor sentado en la mesa rodeado de papeles y carpetas manila. El hombre levantó la vista y su taza de café cayó al suelo. El sonido del cerámico rompiéndose sobre el mármol pareció durar una eternidad. Su rostro palideció como el mármol, luego se volvió gris, como si estuviera viendo materializarse un fantasma. «No, no, esto no es posible», susurró, casi inaudible. Se puso de pie lentamente, aferrándose a la mesa para no perder el equilibrio. Retrocedí, asustado. «Lo siento, señor. Limpiaré eso de inmediato». Tomé toallas de papel del carrito y me arrodillé para recoger los fragmentos. «Tu rostro, tus ojos», susurró mientras rodeaba la mesa, sus zapatos caros crujiendo sobre los restos de cerámica. «Se supone que estás muerto. Mi madre se llamaba Elena». Me congelé. Un trozo de taza rota se clavó en mi palma. ¿Conoció a mi madre? El hombre, que ahora veía que llevaba una etiqueta con su nombre de alguna reunión anterior, decía Harrison Rieway, socio principal. Se dejó caer en la silla más cercana como si sus piernas hubieran cedido. Conocerla. Ella nos contrató hace 20 años para crear tu fideicomiso. Cuando naciste, temía que algo pudiera pasarle. Tenía una afección cardíaca. Sabía que quizá no te vería crecer. Así que creó un fideicomiso de $20 millones para ti. ¿20 millones? La habitación giró. Me sostuve del carrito para no caer. Pero después del accidente, tu madrastra nos mostró certificados de defunción. El tuyo y el de tus padres.
Las instrucciones del fideicomiso eran claras. Si tú morías, el dinero pasaría a tu tutora para obras de caridad en tu memoria. Le hemos estado enviando 20.000 al mes durante 12 años. Ella me encerró en un sótano, susurré. Durante 12 años me tuvo en un sótano. El rostro del señor Riegway pasó del blanco al rojo, la ira subiendo desde el cuello hasta la línea del cabello. Muéstrame tus brazos. Confundido, levanté las mangas. Las cicatrices de años rascando paredes de cemento, la piel pálida que no había visto la luz del sol, las marcas de mis intentos de escapar. Contaban una historia por sí solas. Mi piel parecía casi translúcida bajo las luces de la sala de conferencias. Las venas azules visibles como un mapa de carreteras hacia mi cautiverio. Dios mío. Agarró su teléfono con manos temblorosas. Patricia, cancela mi noche. Luego llama al detective Morrison y dile que venga de inmediato y que traiga los archivos del fideicomiso de Helena Callewa. Todos. Sí, dije todos. El hijo de Helena Callewa está vivo. Se volvió hacia mí, lágrimas corriendo por su rostro envejecido. Tu madre era la hija de mi mejor amigo, Dustin. Cuando murió, le prometí en su funeral que me aseguraría de que su hijo estuviera protegido. La fallé. Te fallé. Pero te juro que esa mujer pagará por cada día que te robó. No entiendo, pude murmurar. Los certificados de defunción estaban falsificados. Tenían que estarlo. Tu madre dejó una provisión. Si alguna vez se te declaraba muerto sin cuerpo, debíamos contratar investigadores privados para confirmarlo. Pero tu madrastra entregó certificados, un programa de funeral e incluso fotos de una lápida con tu nombre. No teníamos razones para dudar de ella. Sacó una tableta, sus dedos moviéndose rápido sobre la pantalla. Aquí, este es el archivo de tu madre. Me mostró una foto de una mujer joven con mis mismos ojos, mi mismo cabello oscuro. Era brillante. Ley de Harvard a los 21 años. Sabía que algo podía pasar. Por eso protegió tus bienes tan cuidadosamente. Excepto que nunca imaginó que alguien simplemente te haría desaparecer, manteniéndote vivo. El detective Morrison llegó en menos de una hora, seguido por agentes del FBI. Secuestro y fraude entre estados lo convertían en un caso federal. Tomaron mi declaración en esa misma sala de conferencias donde yo había estado limpiando pisos una hora antes. El señor Riegway no se apartó de mi lado, su mano sobre mi hombro como un ancla. Tenemos que actuar ahora, dijo el detective Morrison después de escuchar mi historia. Si ella se da cuenta de que él no está, huirá. A las 3 de la madrugada arrestaron a Vera en la casa, donde ya estaba empacando para irse. Había descubierto mi escape y estaba cargando maletas en su coche cuando el FBI la rodeó. Encontraron a Roger intentando quemar documentos en el patio trasero. El sótano todavía olía a mis 12 años de cautiverio, y los forenses después encontrarían evidencia de ADN, arañazos en el concreto donde marqué días, años de prueba de que había estado allí. El juicio fue un espectáculo mediático. El chico del sótano, me llamaban, aunque Harrison, como insiste que lo llame ahora, mantuvo mi verdadero nombre fuera de los periódicos con hábiles maniobras legales. Vera recibió 40 años por secuestro, fraude y encarcelamiento ilegal. El juez lo llamó uno de los casos de abuso infantil más fríamente calculados y crueles que había visto. El doctor Brennan, quien había falsificado mis evaluaciones psiquiátricas, perdió su licencia y recibió 15 años. Roger recibió 10 años como cómplice. Encontraron evidencia de que planeaba matarme si el plan de enviarme a México fallaba. Pero el verdadero impacto vino después, en el silencio lejos de los titulares. Harrison supervisó personalmente mi caso. El fideicomiso que mi madre dejó no era solo de 20 millones. Con inversiones adecuadas durante 18 años, había crecido a 32 millones de dólares. Pero el dinero no podía devolverme 12 años de infancia, de educación, de aprender como ser humano. Harrison lo sabía. Se sentaba conmigo durante las sesiones de terapia, enseñándome cosas que un padre debería enseñar a un hijo,
como dar un apretón de manos firme, como mirar a la gente a los ojos, como confiar en que no todo el mundo miente. Tu madre era brillante, me dijo un día, mostrándome fotos que nunca había visto. Se graduó de ley de Harvard a los 23. Fue asistente de un juez de la Corte Suprema. Estaría tan orgullosa de que haya sobrevivido. Me mostró vídeos donde ella me cargaba de bebé, me enseñaba a caminar, me leía cuentos. Su voz era exactamente como la recordaba en mis sueños. Me inscribí en un programa de educación acelerada. Resulta que enseñarte a ti mismo con libros viejos en un sótano te hace bastante bueno para el aprendizaje autodirigido. En un año obtuve mi GED. En 2, estaba matriculado en la universidad estudiando Derecho, siguiendo los pasos de mi madre. Harrison se convirtió en mi mentor, enseñándome no solo sobre leyes, sino sobre la vida. Me presentó a su familia, que me recibió como si siempre hubiera pertenecido a su mesa. Pero la lección más difícil no fue académica. Fue aprender a confiar, a creer que no todos los que te sonríen te están mintiendo. Mi terapeuta, la doctora Chen, dice que estoy progresando notablemente. Pero algunas noches todavía despierto pensando que sigo en ese sótano. Que mi libertad es el sueño. Ella me enseñó que el trauma no desaparece, aprendes a cargarlo de otra manera. Compré un pequeño apartamento lleno de ventanas. La cocina tiene 3. El baño tiene un tragaluz. Mi dormitorio tiene vidrio del suelo al techo mirando al este, para despertarme con la salida del sol cada mañana. A veces me quedo parado frente a ellas observando a la gente pasar, aún asombrado de que se me permita ser parte del mundo. Mis vecinos piensan que soy raro por dejar todas las cortinas abiertas, pero no entienden que la privacidad se siente como encarcelamiento para alguien que vivió en sombras durante 12 años. La semana pasada recibí una carta que volvió a cambiarlo todo. Era de una mujer llamada Teresa, la hermana de mi madre. Ella creyó que yo estaba muerto durante 12 años. Incluso habló en mi supuesto funeral. Quería conocerme, contarme historias sobre mi madre, mostrarme vídeos de una familia que nunca supe que existía. Nos vimos en una cafetería y me tomó las manos llorando durante 1 hora antes de poder hablar. Tiene sus ojos, dijo, y su fuerza. Elena estaría tan orgullosa de que sobreviviste. Me presentó a primos, tías, tíos, abuelos, gente que me había llorado durante más de 1 década. Me recibieron con un amor feroz que me abrumó y me sanó al mismo tiempo. De repente tenía una familia. Una familia verdadera, que no quería nada de mí, más que conocerme. La familia no siempre es sangre, me había dicho Harrison. A veces es la gente que se niega a rendirse contigo, incluso cuando creen que ya no estás. Fundé una organización con parte de mi fideicomiso. La llamé Niños Ocultos y ayuda a identificar a menores que quizá no estén desaparecidos, sino escondidos. El año pasado encontramos a 17 niños encerrados en sótanos, áticos, cobertizos, ocultos a plena vista por personas que se suponía debían protegerlos. Porque si 12 años me enseñaron algo, es que los monstruos no se esconden en sótanos. Son quienes sostienen las llaves. Vera tenía razón en una cosa, sin embargo. Sí tenía episodios donde me desconectaba. Todas las noches en ese sótano me desconectaba del dolor, de la soledad, de la desesperación. Pero esos no eran síntomas de enfermedad mental. Eran síntomas de supervivencia. Y sobreviví. A veces me preguntan si perdono a Vera. La respuesta es no. El perdón es para errores, para fallas humanas, para momentos de debilidad. Lo que ella hizo fue maldad calculada sostenida durante 12 años. No la perdono, pero tampoco le cedo más de mi vida. Ya tomó 12 años. No tendrá ni un día más de mi ira. Mi historia no es única. En este momento, en algún lugar, un niño está siendo convencido de que es peligroso, enfermo, no deseado o muerto para el mundo. Alguien lo está ocultando cuando debería protegerlo. Si sospechas algo, di algo. No asumas que otro ayudará. No asumas que los padres saben siempre lo mejor. A veces,
El verdadero padre es quien te encierra. Tengo 21 años ahora. Estoy en la facultad de Derecho. Tengo una novia que conoce toda mi historia y me ama igual. Tengo una familia que me encontró después de creerme muerto. Tengo una vida que Vera intentó robar, pero que no pudo destruir. Y cada mañana, cuando la luz del sol entra por mis ventanas, recuerdo que un sótano solo es permanente si nunca encuentras el valor para poner a prueba la puerta. Si esta historia te tocó, compártela con quienes necesiten escucharla. Comenta abajo qué piensas y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias reales de supervivencia y triunfo. Tu apoyo nos ayuda a dar luz a estas historias y quizá a salvar a alguien que necesita saber que sobrevivir es posible, que la salida existe y que a veces la verdad realmente te libera.